Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho realiza en tarea en función de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, Gualberto Domé. Gualberto es un especialista en Derecho Laboral y en Derecho Procesal Civil y Comercial y en Derecho Notarial, todos títulos por la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe. Él vive en la ciudad de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, donde además trabaja como personal importante de la Fiscalía de Estado. En lo que a mí respecta, hace años Gualberto Domé me ayudó mucho a hacer para Entre Ríos. Tradujo las lecciones de Derecho Procesal, hicimos un tomo importante, él junto con Elena Balhorst, que ha tenido otro conversatorio conmigo. Ella es la fiscal del Tribunal de Cuentas de Paraná. Y además es un abogado que litiga, es un abogado litigante en serio, un litigante por el Estado muchas veces, además de cuando trabaja personal particularmente. Y tiene una experiencia que es la que a mí me interesa capitalizar para estos conversatorios. Pensando en qué tema podemos abordar entre los dos, él me propuso que habláramos de la bilateralidad de las medidas cautelares. Sabido es que la cautela, por esencia, no es una acción procesal en términos científicos, técnicos, sino que es una petición dentro del concepto de instancias que inventó Humberto Briceño Sierra. Y porque es una petición y no una acción procesal, el pedido no se bilateraliza. Además, desde antaño, la primera cautela fue históricamente el embargo preventivo, y parece razonable pensar que si yo le voy a avisar a alguien que voy a embargarle, ese alguien puede hacer desaparecer la cosa sobre la cual yo quiero hacer recaer mi embargo. Entonces, todos los códigos traen el embargo preventivo como una instancia unilateral. Es decir, quien va a ser demandado, el demandado, quien va a ser embargado, no se entera del embargo hasta después que ha sido trabado. Como el embargo sirvió a mediados del siglo pasado como norma general, norma subsidiaria de todas las demás medidas cautelares, todas las que se regularon o se inventaron solo por tildarse de cautelares fueron legisladas como peticiones, es decir, no se daba audiencia previa. Y ahí está, por ejemplo, la prohibición de innovar, está la medida innovativa y este glorioso invento que se ha hecho en Rosario de las autosatisfactivas que no son cautelas, sino que son adelantos de sentencia y que sin embargo se introduce una decisión judicial a la esfera de libertad de quien sea, sin haberlo oído previo, con lesión gravísima del derecho constitucional de la audiencia previa. Gualberto Domé tiene la experiencia de ser abogado del Estado y hacer una cosa de estas al Estado o un juez intervenir dentro de la que son competencias excluyentes y exclusivas, que sin embargo están siendo judicializadas porque se ha politizado la justicia, ha hecho que se tengan gravísimos efectos, gravísimas consecuencias por esta falta de audiencia. Y me parece de la mayor importancia hablar del tema. Quiero saber qué se le ha ocurrido a mi amigo Domé para que esto mejore, porque así como estamos, realmente estamos muy mal. Mi querido amigo Domé, te recibo con todo afecto en este conversatorio que es lugar de conversaciones. Ya he propuesto el tema, así que te empezamos a escuchar con todo detenimiento y atención. Bueno, ante todo, maestro, la verdad que es un privilegio y un honor muy grande poder participar. Es prácticamente entrar al de Oprah Winfrey Show, o sea,
que un maestro entreviste al discípulo, esto es lo que habla de su absoluta generosidad, su coherencia a lo largo de los años, sino que también usted, para variar, hace de lo imposible lo posible, es decir, esto de poder acercarnos y permanentemente incitarnos a quebrar la cabeza y entrar a ver qué es el derecho en realidad, y obviamente tratar de acercarnos cada vez más a ser hacedores de paz social, como desde la primera entrevista que tuvimos usted me expresó. Así que bueno, obviamente más que privilegiado de poder compartir este conversatorio. Bueno, un poco lo adelantó. Dentro de lo que es la República Argentina, se sancionó una ley que es la bien denominada Ley de Cautelares contra el Estado, y que irrumpe de algún modo en la diferencia de cuando algún particular litiga contra el Estado y pide una cautelar en contra del Estado, a momentito previo debemos correr traslado. Y de algún modo, y aplicando las enseñanzas suyas, transformamos una petición, un procedimiento, de algún modo en un proceso, porque ahí se va a poder escuchar, precisamente en este caso, al Estado. Y a raíz de eso me entré a preguntar, digo, bueno, pero ¿de dónde surge esto? Porque si el Estado, que de algún modo no solo es el que maneja los poderes, sino que tiene realmente toda la estructura, tiene la solvencia, etcétera, se le permite ese privilegio de que ante una cautelar previamente ser oído, digo, ¿cómo no puede ser? Y bien lo mencionaba al principio usted, decía, bueno, claro, ¿qué hicimos? Tomamos siempre el embargo y lo tratamos de meter en las distintas cautelares. Y obviamente en toda esta nueva era, de algún modo, que han intentado por todos los medios copar aquellos activistas, y como lo he escuchado y he compartido en los anteriores conversatorios, que realmente esta situación de darle cada vez más poder a los jueces, de incluso hasta el absurdo de no solo que las cautelares puedan ser pedidas por el litigante, sino muchas veces hasta de oficio por parte de los jueces, lo cual es gravísimo. Y a su vez incluso no solo pido una cautelar, sino que el juez incluso otorga cautelares más gravosas de los que pedí. O sea que es algo horroroso realmente para todo el sistema. ¿Y en qué? Todo eso que estás criticando, y con enorme razón, es parte del terror que se tiene desde la Francia napoleónica del gobierno de los jueces. Exacto. Estamos muy cercanos y no estamos ya dentro de esa tesis, ¿no? Porque si yo quiero defenderme de una decisión del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, yo ocurro al Poder Judicial, porque sus jueces son los garantizadores de mis derechos constitucionales. Pero si me los afecta es un juez de derecho, no tengo a dónde ir. No tengo otro poder del Estado, otro funcionario ante quien quejarme, ¿verdad? Y esto me Exacto. parece que no es, por lo menos, republicano. O sea, que entiendo el horror de tu crítica. Entonces, bueno, y en función de eso empecé a ver, digamos, dónde se sustenta esto de cada vez incluso No, mayor... pero quiero interrumpirte. A ver, en Sí, esa experiencia tuya de ser abogado del Estado, ¿cómo ha funcionado que el Estado se entere antes de la cautela? Con esa ley que exige la audiencia previa antes de cautelar o de adelantar derecho, ¿ha funcionado? ¿El Estado funciona mejor? Se han logrado efectos buenos, efectos peores? Dame tu opinión sobre la realidad desde la óptica de un abogado del Estado. bien. Es que creo que lo que ha producido es que el Estado, de algún modo, cuando le tiran esa oreja, diga, ah, momentito, vamos a ver que esto que lo teníamos empolvado, lo desempolvamos, esto que lo teníamos entre alfileres, vamos a ver de qué se trata.
Y como usted bien menciona, en muchas situaciones ha producido cambios sustanciales, porque realmente la cantidad de honorarios que perdía el Estado era importantísimo, y por situaciones que muchas veces eran de mero trámite de alguna firma, de algún procedimiento que era hasta muy simple, muy sencillo. Y, digamos, lo uno esto con, todos mencionan, las cautelares hacen a la tutela judicial efectiva y llevan por bandera la tutela judicial efectiva. Y aprendiendo, una de las tantas cosas que aprendí es desmembrar justamente el derecho, como usted nos enseñó, verlo desde arriba, desde el costado. Y entonces digo, a ver, ¿qué significa efectiva? Y efectiva tiene que ver con toda esta concepción que esta gente tiene, de decir, bueno, necesitamos darle velocidad. Entonces, con la idea de darle celeridad, velocidad, por una cuestión obvia que el sistema procesal como está encarado, al menos en la República Argentina y en las distintas provincias, no funciona. Usted bien lo analizaba en otros conversatorios respecto de la oralidad y tantas otras que nos quieren hacer creer que son las panaceas, y en realidad, digo, tutela judicial efectiva, lo mezclan precisamente con la eficacia. Y entonces vamos a terminar de algún modo que por una cuestión de eficacia largamos medidas cautelares y rápido porque mientras tanto, es decir, le tiro el hueso para que se entretenga, pero en el medio no estamos viendo quiénes son los particulares o las distintas situaciones jurídicas que se están dando y el daño que estamos produciendo. Y a su vez, en vez de ir hacia, de algún modo, la eficiencia del sistema, no, es exclusivamente eficacia. Entonces, esa eficacia es logremos el resultado. ¿Cuál es el resultado hoy? Y la celeridad, vamos rápido. Entonces, no nos alarmemos, como usted bien mencionaba, que no funciona ni la oralidad ni tantas otras medidas erróneas que se han producido, incluso al punto tal, en algunos países sumamente avanzados, el famoso juez robot. Entonces, ¿a qué voy? Esto, digamos, con la celeridad no alcanza, tendremos que ir a la eficiencia. Entonces, si en el caso, supongamos, de un proceso de familia, la típica medida cautelar de alimentos provisorios. A ver, ¿dónde está el peligro de traerlo al demandado ante el juez y decirle, señor, usted tiene una obligación alimentaria, usted debe cumplir? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué va a hacer fracasar la futura sentencia? Pero en cambio, sí produce precisamente la traba de medidas cautelares, como en el caso de alimentos provisorios, un sinfín, por momento incluso ha habido casos donde la persona ha quedado despedida. Entonces digo, ¿qué eficacia tenemos? Sí, sí, será muy eficiente, de inmediato tuvo trabado el embargo para que el alimentado pueda llegar a tener, pero en los hechos me ha sucedido en el litigio donde medida cautelar de protección de persona, con este famoso copie y pegue, le erraron al demandado, cae la policía a la exclusión del hogar y resulta que habían puesto mal el demandado. Entonces, se imagina todo esto lo que sucede cuando tranquilamente venga ante la jueza, establezcamos, a ver, cuéntenme, y tratemos de establecer, es decir, quiero oír a la otra parte. Y acá, como usted mencionaba, una cosa es el embargo que obviamente no podemos, al menos por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque hoy, con el avance tecnológico, AFIP con un enter bloquea los dominios. Yo estoy a cargo del registro de propiedad automotor de la ciudad de Diamante. Y nos bloquean los dominios de todo, nos inhiben a las personas con un enter. Entonces, tranquilamente, venga, señor, siéntese, usted debe, etcétera, etcétera. Sale de la audiencia con el enter. Entonces, ante A esto ver, es... está Sí. haciendo cosas muy, muy importantes, Volberto. A ver, déjame que yo me haga una dirección acá. La prestación de alimentos, el rigor de verdad,
si lo mirás con detenimiento, no es una cautela, es un anticipo de sentencia. Los Coincido. anticipos de sentencia legislados son 3, que vienen además del Código Civil. Se debe prestar alimentos durante el juicio de divorcio. Hay un anticipo de sentencia cuando se abre una clausura de un cerramiento de una servidumbre de paso. Y hay otro adelantamiento de sentencia cuando se clausura una obra en un interdicto de obra nueva. Son los 3 que plantea la ley de fondo. Tomar esto como cautela no es así, porque de verdad estoy parando la obra, abriendo algo. Por lo tanto, pareciere que es de toda lógica escuchar al que cerró la servidumbre de paso, hacerlo antes, ¿no es cierto? Pero hay códigos, como el de Santa Fe, por ejemplo, que establece una audiencia previa de tipo incidental en el caso de alimentos. Acá, a menos que se lo cite y no venga, o no se conozca el domicilio por ser absolutamente incierto, los jueces de Santa Fe, los jueces de familia, llaman a una audiencia para escucharlo al imputado, al padre, al prestador, al que debe prestar los alimentos. Además quiere saber cuánto gana, en qué trabaja, dónde está, qué otros compromisos tiene, ¿verdad? Entonces acá la regla es atender la vida de este señor y dar un alimento que no supere el 28-30% de su ingreso total. Con lo cual se compone el problema, porque la mujer sale contenta, los chicos quedan alimentados y el señor se va a su casa. Lo que estás diciendo vos es de la mayor importancia. Pero ahora, impedirle a un señor que entre a su casa, eso es un adelanto de sentencia, quitando de su casa sin haberlo escuchado. Eso se da todos los días. Y eso es gravísimo. Exacto. No solo porque puede equivocarse. Simplemente yo no llego a mi casa esta noche y me encuentro que está cerrada la puerta, mi llave no abre la cerradura y de adentro me hacen pito catalán. Quiero que sepas que hubo un caso muy sonado en Rosario, donde una señora logró, inaudito de altera pars, la exclusión de su marido de su casa. Y ese hombre llegó a la noche de su trabajo, quiso abrir la puerta y no pudo. Y de adentro, la mujer con su amante, le hacían pito catalán a través de la ventana que no me lo hicieron. Se prestan a hacer cosas horrorosas. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pensemos ahora en cuánto vale la extensión de todo esto. Porque vos fijate, el embargo preventivo, si yo lo trabo registralmente, no tiene ninguna importancia, no se altera la vida normal de nadie. Yo trabo un embargo en un auto, lo sigo manejando, no me quita la posibilidad de venta, porque puedo venderlo diciendo que está embargado para no cometer el delito de estelionato, y lo sigo usando. ¿Cuál sería la afectación? No hay una mayor afectación. Distinto es si a mí me sacas una cosa mueble, ¿no es cierto? Como se hacía antes, te quedaba el televisor, la cocina, que se inventó la lista de los bienes inembargables. Pero pensemos, una inscripción registral, la inhibición general, tampoco causa un mayor problema, a menos que yo esté en la inmediatez de una escrituración. Pero una medida innovativa, una prohibición de innovar o una prohibición de contratar, vos interferís de llano. En el negocio, sí. En el negocio, en la esfera de libertad de la persona, ¿no? Por tanto, es razonable lo que estás diciendo, ¿no? Con el agravante, Adolfo, que en muchos casos hasta son lanzadas sin contracautela, por ejemplo, cuando tienen beneficio de litigar sin gasto. Entonces, una barbaridad absolutamente con ya ánimo realmente de causar daño, ir en el otro sentido, es decir, ahí no estamos yendo hacia lograr la paz social, al contrario, estamos violentando, porque aparte obviamente la persona que se ve con una cautelar y que dijo, a ver, yo tranquilamente lo podíamos arreglar. Muchas veces
nos pasó desde el Estado, incluso hasta en situaciones de mediación, donde hemos podido arreglar, y el particular se va contento justamente con esta autocomposición. El Estado se ahorra muchísimo y precisamente, y eso iba camino a una cautelar. Entonces, empecé, bueno, a indagar, digo, ¿dónde funciona, dónde puede llegar a funcionar esto? Bueno, indagué en las provincias argentinas, lamentablemente están todas inoculadas de algún modo con este código, esta tendencia a esos códigos procesales activistas, donde cada vez más y más poder a los magistrados, y precisamente en esto, ahora, bueno, ya no solo que lanzo medidas cautelares, sino incluso hasta de oficio. No la pidió, no se preocupe, vamos a cautelarlo, porque a mí me parece que, o no pidió, si se quedó corto, vamos con una medida cautelar más gravosa. Entonces entro a investigar y veo que en la Ley de Enjuiciamiento Civil Español del año 2000, a partir del artículo 733, menciona que, precisamente como regla general, dice, ante todo va a ser traslado. En realidad dice, deberá oír a la otra parte. Y entro a investigar qué había pasado con este anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde participó uno de sus docentes de estrella, como es el doctor Gustavo Calviño, del cual no adhiero en absoluto, y usted seguramente también he escuchado, pero respecto de las medidas cautelares, prácticamente... Una aclaración, una aclaración. Calviño hizo una presencia, pero totalmente disidente. Sí, 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 totalmente. Y además, la disidencia de Calviño no fue publicada nunca. Exacto. Estamos hablando de un proyecto que hizo... Anteproyecto, ni siquiera un proyecto. anteproyecto que se hizo a instancias del entonces ministro de Justicia Garabano, bien ido, gracias a Dios, de toda esta idea, que siendo fiscal y penalista se aventuró a hacer, sin conocimiento alguno del proceso civil, de la técnica del proceso civil, y entregó la posible reforma a jueces o abogados académicos que no ejercen la abogacía, no saben dónde pisar un tribunal, ¿no? Y así legislaron. Ese código, afortunadamente, no se realizó, perdió estado legislativo, pero la comisión o ministro Garabano logró colonizar los superiores tribunales de justicia de todo el país, entre ellos Entre Ríos, sí, Santa Fe. ¿Para hacer qué? Por acordadas internas del superior o de la corte local, se derogaran, se modificaran artículos del Código Civil. Era una clara maniobra inconstitucional. Yo puedo declarar inconstitucional como juez, no derogar una ley, que fue lo que ha ocurrido en el país ante el silencio de todo el mundo y la protesta de nadie, salvo esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Afortunadamente se terminó, pero el mal quedó causado, porque mucha gente logró topar la idea, o como en Mendoza, o en Santiago, que lo que han hecho es copiar esto y normarlo. Con lo cual hemos hecho una vena cautelar que se va ampliando cual si fuera un abanico, ¿no? Una digresión. Seguí hablando de ese código. Yo te hice para aclarar lo de Calviño. No, me parece perfecto y es oportuno, quizás no fui claro al momento, pero sí, más allá de eso, digo, tomo como significativo y como valioso que en ese anteproyecto copian prácticamente textual la Ley de Enjuiciamiento Civil Español y establecen como principio general que las medidas cautelares, ahí es donde cambia. En vez de poner que deberá ser oído, la otra parte, dice correr traslado. Y omiten en artículos posteriores, cosa que la Ley de Enjuiciamiento Civil Español sí lo hace, qué sucede si precisamente quien peticiona la medida cautelar no, mejor dicho, logra conmover al juez
y es otorgada sin oír a la otra parte y le da las distintas posibilidades de presentarse, etc. Este anteproyecto, para variar, los argentinos copiamos, cuando copiamos mal, omitieron deliberadamente esa situación. Entonces, prácticamente, si no se otorga traslado, como acá, y posteriormente se verá de algún modo a instancia del propio magistrado cómo le otorgo ese derecho de defensa, que a su vez es loable de algún modo en cuanto a decir, bueno, cambiamos el principio, ya el principio no es inaudita et altera par, sino que el principio va a ser contradicción. Venga, vamos a ver, explíqueme qué sucede con esto, y es más, se va a usted con una cautelar trabada, con una cautelar, realmente ahí podríamos estar hablando de que sea eficiente, es decir, no, listo, hicimos, lo trabamos, establecimos, sí, sí, pero la pobre persona se quedó sin trabajo, ahora los pobres chicos están sin los alimentos, no, bueno, pero nosotros dimos la cautela en el tiempo útil, no se trata de eso, o sea, basta de Una ser... observación, escucha, escucha. Uh-huh. Es cierto que el dar traslado significa audiencia, pero la Uh-huh. audiencia, dar audiencia es más que solo un traslado, Sí, sí, porque se sí, da audiencia de muchas formas. El exacto. traslado es para ponerle tiempo, un límite temporal a que haga la defensa, pero yo puedo venir espontáneamente. Y aunque no Exacto. tenga traslado, puedo decir lo que quiera. Sin embargo, hay jueces que no te dejan hablar si no te corre un traslado previo. Es la locura total, ¿no? Pero puede ser que a mí ese traslado me lo notifiquen en secretaría, me lo notifiquen no en forma fehaciente. La Argentina no notifica en forma fehaciente cada una de las cosas, ¿no? Por lo tanto, es mucho más decir, dar audiencia y correr traslado. Está bien hecha tu crítica, está muy bien hecha tu crítica. Pero hay algo más, viste recién el clavo, ¿no? ¿Qué pasa con la contracautela de todo eso? Quiero que recuerdes que la contracautela, la palabra contracautela no existe en la lengua castellana. Exacto. Pero la contracautela es la cautela que presta el cautelante para, para poder resarcir eventualmente los daños que reciba el cautelado con motivo de la cautela. Y esa garantía no se sabe cuánto puede ser. Es absolutamente impredecible. Yo te cuento siempre esa anécdota del señor que vendió un auto recién comprado a mitad de precio para ir a jugarle boletos en una carrera que se corría en el hipódromo de Montevideo a un caballo en tal carrera que iba a ganar. Cuando lo detienen en el vapor de la carrera que se está yendo, él hace constar que pagó con un cheque que tenía fondos, era un día sábado por la mañana, y que no podían detenerlo. Si lo detuvieron, le dijo, si gana el caballo Sifón en la cuarta carrera de Maroñas, esta plata era para pagar eso. Bueno, se lo trajeron a Rosario, no pudo hacer la partida, ganó Sifón y pagó la florera de 93 pesos a ganador. Cada 2 pesos eran 93. Eran 2.500 ganadores, era una fortuna la que estaba en juego, ¿no? Ningún juez puede pensar que con un problema de 5.000 puede causar un problema de 45.000. La constante actual es dar un porcentaje de la cifra cautelada. En mi ciudad, el 30%. ¿Quieres cautelar 100.000 pesos? Dame una cautela por lo menos por 130.000. Es decir, la cifra más un 30% pensando en cosas, etc. Eso es lo habitual. Pero en otros lugares te hacen una caución juratoria. Uh-huh. Si yo juro portarme bien, no le agrego nada a mi responsabilidad. Yo soy responsable por ser cautelante. Si yo juro que voy a pagar el día que me reclamen, no agrego nada a lo mío. Por eso se requiere una caución real, un depósito, una hipoteca, o una caución personal que venga otra persona. La fianza es un juego de tres, ¿no es cierto? Y lo estamos dando todo eso con cauciones cautelares. En el Paraguay es de todos los días.
En la Argentina hay muchas provincias que te dan las cautelas cuantiosas con la promesa de portarte bien. Con lo cual tu problema se agrava severamente. Porque te cautelan, te interfieren en la esfera de tu voluntad sin dar ninguna respuesta posible para el caso de que eso cause daño, ¿no? ¿Cómo lo has visto vos, por ejemplo, eso en el embargo? Vos exigirías en el embargo, ¿eh? Porque las demás se explican por sí solas. Sí, 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 En sí. el embargo, ¿qué le exigirías? ¿Una audiencia previa? No, al Estado de hoy, obviamente que no quedaría alternativa que precisamente trabo Está la bien, pero el medida. Estado se supone solvente. Sí, Pero sí, si sí, sí, sí. vos estás queriendo extender esto a todo el régimen cautelar, yo te lo Ujú. acepto en la prohibición de innovar. Exacto, Pero a por ver, ejemplo. ahora te pregunto, en el embargo de particular a particular. Ujú. Bueno, por eso, ahí a mí me parece que en esa no habría alternativa de proceder al lanzamiento del oficio de embargo, pero concomitante es notifique, traiga a la persona, a ver cómo podemos, porque también sucede esto, nos ha pasado en el devenir de una empresa, donde AFIP embarga las cuentas absolutamente. Y resulta que había sido que un pago no se había imputado, pero había el comprobante y demás. Pero el daño que le produjo a la empresa, hablamos de millones muchas veces, hasta que AFIP corrobora, decide levantar, por lo pronto, los intereses, el daño, y obviamente el Estado no presta caución. Iremos posteriormente con una acción de daños y perjuicios, etcétera. Pero en ese tipo de casos, venga, cuénteme a ver qué sucedió, qué pasa, cómo podemos. Es decir, lamentablemente, y en esto lo he escuchado en los anteriores conversatorios y he coincidido plenamente, no podemos estar a merced de solamente ser, mejor dicho, incluso estar a merced de personas que gestionan, o sea, es la gestión del tiempo. Y vos tenés que sacar la sentencia y tenés que cautelar y tenés que... ¿sí? Y se pierde el fin último precisamente del derecho. Se pierde lo más valioso que es precisamente el debido proceso. Ni aún, como usted mencionaba certeramente en anteriores diálogos, estos principistas que hoy mencionan y dicen, bueno, ante todo es el principio. Sí, sí, pero lo cierto es que aún tanto la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, todo hablan del debido proceso y que es inviolable. Entonces, ante cualquier situación, bueno, damos carta blanca al magistrado y el magistrado puede hacer, como en este caso, hasta trabar patrimonios a veces que son sumamente importantes sin siquiera dimensionar el daño que puede llegar a producir. Y en esto bastaría simplemente meter un requisito más, así como debe haber verosimilitud del derecho, debe haber peligro en la demora, debería haber precisamente contracautela. Bueno, demuéstreme que producir el traslado o el oír a la contraria haría que esto fracase. O sea, una futura sentencia y no sería lo mismo. Bueno, veámoslo si es realmente. Fundamenteme eso también. ¿Cuánto me puede Porque llevar? esto es para pensarlo bien, ¿no? Porque mira, en Santa Fe no se exige apariencia de buen derecho. Y Ujú. no se exige verosimilitud, ni peligro en la demora. Claro. Si yo hoy presto una buena cautela, yo lo embargo al obispo de Roma, Ujú. con la Sí. legislación vigente en Santa Fe, ¿no? ¿Qué te digo si le hago una prohibición de innovar una obra con 4.000 obreros? No, no, no. Estamos haciendo una cosa muy, muy difícil. Pero además has puesto vos otro dedo en la llaga. Los jueces actuales hacen estadísticas. Ujú. Tienen que gestionar para tener fin de año tantas resoluciones. Con lo cual, como dijo el otro día Diego Palomo en un conversatorio de esto, hemos perdido
la sensibilidad por la justicia. Hemos buscado calidad de resultados. Muchos resultados, pero ¿a qué coste? Estamos Adolfo, mal, ¿no? hoy lamentablemente en un juzgado es más importante el técnico informático, mire lo que voy a decir, que no es precisamente parte del sistema, porque, a ver, operadores del derecho somos nosotros, será, pero no, sin menospreciar la tarea para nada, hoy podemos estar de esta manera precisamente por toda la tecnología, pero es más importante aún que el juez, aún que el secretario. Y lamentablemente, digamos, esto tiende, o sea, obviamente que producto de esta pandemia ha hecho que se agilicen y se aceleren años el uso de determinadas tecnologías. Pero no estamos preparados del todo. Entonces, ha pasado en la provincia de Entre Ríos, donde una persona pretende que ingrese a una audiencia en Crucecita Séptima, donde no hay señal del celular, no hay internet. Y si esa persona, y bueno, no, tendrá que ir hasta una localidad cercana, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, o sea, realmente se ha dado esta situación que evidentemente estamos implementando y obviamente, como usted mencionaba, con esta atrocidad que fue el proyecto Justicia 2020, sobrellevando por todo el Estado de Derecho, con acordadas y legitimando cuestiones que no tienen manera de ser legitimadas, Lo que vos que estás vulneran diciendo es absolutamente. lo que vos estás diciendo es de una realidad exactísima, ¿no? En Santa Fe, por la enorme mora, por el enorme desprestigio que ganó durante años la justicia penal, cuando se hizo la reforma penal que implementó el entonces ministro profesor Superti, le quitó a los jueces su juzgado. La unidad juzgado desapareció. Ahora tenemos un colegio de jueces, todos son jueces en el colegio de jueces de Rosario. Y hay un señor que los asigna a cada número de casos. Ese señor no es abogado. Precisamente para ese cargo, para el administrador del centro de gestión judicial, que gestiona para todos los jueces, gestiona las audiencias, gestiona las providencias, etc., la ley establece que tiene que ser un ingeniero de sistema o un licenciado en la administración de empresas. Eso lo hemos ganado por el desprestigio de los abogados para administrar, ¿no? En los últimos años quiero recordarte que se ha hablado del juez gerenciador, el juez gerenciando su juzgado, que nadie está preparado para gerenciar un juzgado. Hay muchas conferencias que hablan, el juzgado es una pyme. El juez es el que la gerencia y debe buscar la eficacia de la pyme. Bueno, y eso ha hecho, en mi sentir, que esto se despersonalice por completo. Como me estás diciendo, la persona importante es el técnico en computación. Exacto. Salvo el juez que te va a juzgar, todo el resto del proceso lo entendés con un técnico en computación. Oye, esto en lo penal está bien que funcione por las características particulares, pero en lo civil. No tiene nombre realmente. No tiene nombre, ¿no? Y sin embargo está creciendo a pasos agigantados. Le estamos copiando todo a España, todo a Italia. Italia tiene la peor justicia de Europa, ¿no? Y España tiene la... Es justamente copiar sin ver si funcionó. A ver, una cosa es decir, bueno, a ver, ¿funciona acá? Bueno, a ver, ¿cómo funcionó? Y esto, en función de esto, ¿cómo podemos? Pero no, es más de lo mismo, es decir, así como usted nos enseñaba desde un principio cómo copiamos el Código Procesal Civil y Comercial y que hasta el día de hoy, y me acuerdo patente cuando usted lo mencionaba, sigue siendo uno de los códigos de la dictadura y que a su vez se originaba precisamente en el fascismo. Entonces,
nos llenamos la boca hablando de la democracia, la república, etcétera, pero realmente cuando leía y analizaba esto de la tutela judicial efectiva, y realmente, ¿de qué estamos hablando si en Oye, lo a ver, otra básico? explicación, porque el Walmart va metiendo cosas y hay que explicarla, ¿no? Él dijo que es el código de la dictadura, cosa que nadie sabe. El llamado pomposamente Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que originalmente fue para el Fuero Federal y para la Capital Federal, y que ahora se extendió a todas las provincias porque todas lo adoptaron, es un código hecho por un general de la Nación, por un académico, por una juez civil. No procuró ningún abogado hacer ese código. Pero lo promulgó el teniente general Juan Carlos Onganía, que fue uno de los dictadores argentinos, para mi gusto el más importante, porque él quería ser emperador de la Argentina, ¿no? Quiero que recuerden cuando fue a la sociedad rural, entró en una carroza dorada tirada con caballos blancos y tenía un chofer de librea con medias blancas y sandalias doradas. Ese señor fue el que nos puso este código, que rige en todo el país. Afortunadamente, no en Santa Fe hasta ahora, pero logró colonizar hasta Mendoza, que tiene un código excepcional hecho por Ramiro Podetti. Ese código se inspiró, es lo que acaba de decir Tomé, se inspiró en el código italiano del año 40, que lo promulgó don Benito Mussolini, que de republicano tenía poco, que a su turno se copió el código alemán del 37, que se hizo bajo la regencia de Adolfo Hitler, otro poco republicano, y a su turno todo se copió del código austríaco de 1895, hecho por un tal Franz Klein, que hoy los profesores procesales argentinos hoy dicen que eso que él pensaba era la modernidad. Cuando ese código, el código austrohúngaro de 1895, es el más importante monumento al totalitarismo que existe en la legislación del mundo. Y eso manejamos los abogados argentinos, que nos decimos democráticos y republicanos. Por tanto, bienvenida a la crítica y te he hecho esta aclaración para que sepamos de qué estamos hablando. Bien. Oye, No, Alberto, incluso traigo a colación que... dígame. Sí, lo escucho. No, que me venía a la memoria, usted en su momento, en el año 2003, para la provincia de Entre Ríos, aparte de hacer un código procesal civil y comercial, que es una anécdota para otro momento, usted hizo la ley, específicamente la ley para tribunales, para el Poder Judicial, la ley orgánica. Y con algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y después lo hablé con magistrados, donde usted, ¿qué hacía? Prácticamente romper el plano, el mapa de la provincia de Entre Ríos. Porque, ¿qué hace absolutamente toda reforma? No solo copia, sino que copia mal, sino que aparte se divorcia absolutamente de precisamente la inmediatez, de tratar de hacerle las cosas más fáciles al ciudadano. Entonces, ¿qué hacía usted? Decía, bueno, si una persona tiene que litigar y es de la ciudad de Crespo y tiene la cabecera, los tribunales en Diamante, que están apenas a 15 kilómetros, ¿por qué tiene que hacer 65 kilómetros y ir a Paraná, que es la cabecera? Y es una cuestión elemental, es esencial, y obviamente De que fue sentido una ley común. disruptiva, de sentido común, tal cual, pero que incluso hasta hemos criticado en buena manera a los técnicos informáticos. Cualquier variable, uno le pondría una computadora y le dice, a ver, dame a ver cómo organizás esto, y por una cuestión de eficiencia, ¿qué haría? Haría lo que hizo usted. Entonces, lamentablemente, Vos sabés, Alberto, no vos estamos sabés que poniendo, mejor dicho, no están poniendo el foco. te cuento una cosa, a mí la provincia me contrató para hacer ese código. Y cuando me contrataron, yo dije, mire, yo estoy dispuesto a pagar para hacer el código. Si me pagan, que es al revés, voy a hacerle dos leyes, porque no se puede hacer un código procesal sin hacer previamente la ley orgánica, que lo va a manejar. Entonces decidí hacérselo y cuando me pongo a trabajar con el plano,
geopolítico de Paraná, de Entre Ríos, me encuentro que todos los planos son distintos. El que es hidrográfico es distinto de geopolítico, distinto de las comunicaciones, distinto de la electricidad. Nadie sabe a dónde concurrir. Me costó un esfuerzo muy grande poder asignar competencias territoriales. Lo hice y lo presenté en Paraná antes de mi proyecto de código. Y yo allí lo que hacía era hacer trabajar a doble turno al tribunal, le cercenaba un poco las vacaciones. Me metí demasiado con el desempoderamiento de los jueces. Y por supuesto, eso no podía prosperar, ¿no? Porque yo lo presenté estúpidamente ante un concierto de jueces que se ocuparon de voltearme el proyecto. A tal punto, mi querido Gualberto, cuando yo fui a entregar al gobernador el proyecto por el cual había cobrado buen dinero, no me lo recibieron. Hasta el día de hoy, ¿eh? Sí. No lo recibió nunca nadie. No les interesaba eso, ¿no? Bueno, ese proyecto a mí me sirvió, pues a base de eso hice el proyecto del hoy proyecto procesal acusatorio para lo no penal de América Latina, que lo ha hecho propio el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, y que está en la página web de mi instituto, ¿no? Bueno, todo esto hace que sea muy importante, me parece, la crítica que estás haciendo vos, ¿no? Paraná tiene una dificultosísima justicia, una justicia que no está a la altura de las necesidades del entrerriano común, del hombre de a pie. Pero seguimos siempre con otras... Eran nubes de Úbeda, diría algún senador en una discusión pública que tuvo por televisión, ¿no? Oye, me parece muy importante este pensamiento. Me parece que habría que pensarlo con detenimiento para las próximas legislaciones. Sí, totalmente. Porque aparte incluso, Adolfo, hay situaciones, recién pensaba, plena pandemia, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos. Dice, bueno, audiencias vía, no Zoom, sino de otra plataforma, y determinadas situaciones. Ajá, perfecto. Usted sabe, señor juez del Superior Tribunal de Justicia, que usted me está cercenando mi derecho probatorio porque usted me da X cantidad de bytes para subir al sitio, a la mesa virtual. Y nadie dijo nada. Entonces, ¿ahora qué vamos? Vamos derecho a, digamos, antes me contaban colegas que en un principio las demandas eran relativamente breves porque había que tipearlas en la máquina de escribir, a lo sumo el carbónico, correr, etc. Posteriormente vino realmente el copy-pegue y demandas extremadamente largas. Pero hoy, no producto precisamente ni del derecho ni de la tecnología, y vamos frente al derecho hashtag. Es decir, que sea prácticamente una palabra porque está visto que los magistrados no leen. Y obviamente, si no leen los magistrados, tampoco van a leer quienes están como escribientes o lo que fuese. Entonces, realmente Oye, que no pare solo... ahí, pare ahí, pare ahí. Sí, Yo no sí. sé si los magistrados no leen. Lo que sí parece es que algunos no quieren leer, que es cosa distinta. A tal punto que todo esto que está pasando ahora es el remedio de lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un poco tiempo atrás, unos años atrás, cuando cercenó el derecho de recurrir e impuso un máximo de tantas páginas para el recurso en tal tamaño, con tantos La renglones acordada por 7. página. Y si vos te excedes en un renglón en la página, te devuelven por incumplir la formalidad previa, ¿no? Es decir, vos tenés un derecho terrible, defendible, con muchos argumentos, y te estás cercenado en la extensión de tu defensa. Eso lo estamos aguantando sin decir nada. Todos los argentinos de hace varios años. Nada. ¿Qué me dice? Ahora, bueno, suba tantos bytes. Ahora te dicen cuánto tenés que subir. Que no te va a alcanzar a esas páginas que vos querés hacer, ¿no? Estamos en tiempos muy difíciles, mi querido Alberto. Y me parece que la función del abogado es mostrar eso,
y reclamar por los derechos de los particulares, a quienes deben ser constitucionalmente sus garantizadores y que miran para otro lado en busca de eficiencia, de estadísticas, de número de sentencias, manejados todos por informáticos y administradores de empresas. Completamente de acuerdo. Es lo que hemos logrado en los últimos años, ¿no? Oye, estamos al final de nuestro conversatorio, me gustó mucho la idea. Da para pensar, estas conversaciones no son para definir nada, pero sí para que la gente piense, para despertar inquietudes, para mostrar problemas. Y alguien de los que eventualmente puedan escucharnos, tal vez entenderá, adoptará alguna idea y a lo mejor se le ocurre la solución a los problemas que estamos marcando, ¿no? Tenemos un minuto más, te dejo una expresión de deseo, un alegato en pro de la idea, porque con eso te despidas. Bueno, Adolfo, simplemente nuevamente reiterar las felicitaciones, pero aparte, no sé si usted realmente dimensiona que no, se eliminaron las barreras. O sea, esto es globalizado, nos pueden ver desde España a Tierra del Fuego o donde fuese. Y a su vez, con un formato, yo por ejemplo, le confieso, lo pongo mientras estoy en el gimnasio, auriculares y escucho los conversatorios. Es decir, hoy no hay excusa para formarse, para no formarse. Pero por otro lado, es decir, le reitero esta generosidad de descubrir, porque soy de la gloriosa corte 14 de la maestría. Digo gloriosa porque realmente ha dado, me atrevo a decir, la mayor cantidad ya de juristas. ¿Y quién ¿Cuántos eran? ¿Cuántos alumnos eran en la 14? Éramos 82. Bueno, ahí salió mucha gente importante. Hay Pero muchos jueces, camaristas, hay muchos. Muchos que incluso vinieron como abogados y hoy son magistrados y desde los distintos rincones, ya no de la patria, sino de la patria grande, realmente que están haciendo lo que pueden desde sus respectivos lugares y bien que hacen ruido. Y lo último es invitarlos y de algún modo para que todos los colegas que sigan en este conversatorio lo digan, la importancia de que compartan, quien esté mirando esto, que lo comparta. Y no solo lo comparta, sino que le dé like, que son cuestiones que exceden a nosotros, pero hay que hacerlo porque es la forma de que esto funcione, de que esto realmente se reproduzca, y ante esto no hay limitación. Y esto, si hay algo que por sobre todo respeta, es este debido proceso. Así que mi sempiterna gratitud, maestro, y bueno, como siempre a disposición, un servidor. Oye, el dar el like o el compartir es propio del gerenciador que es ingeniero, ¿no? Por eso está bien que lo digas, porque no sabemos. Juan Alberto, un abrazo grandote. Bueno. Y gracias por estar Igualmente, conmigo. Adolfo. Hasta pronto y hasta siempre, ¿eh? Igualmente.